Ya. Entonces, ¿ustedes qué ven acá? Ven el flujo darciano, ¿no? Pero también hay un flujo no darciano, ¿sí? Ahora, el tema del flujo no darciano es muy importante porque se considera como otra caída de presión en las cercanías del wellbore o del pozo. Entonces, hay una disminución del caudal por este efecto, ¿no? Como ustedes pueden ver acá en la gráfica, ¿no? La capacidad de entrega del reservorio, el absolute open flow, no disminuye por efecto del flujo no darciano. Entonces, ¿qué es el flujo no darciano? Ya, el flujo no darciano ha sido o se considera por la industria petrolera para describir la caída de presión adicional debida al flujo turbulento. Pero ¿qué se da? ¿Cuándo se da, perdón? Se da el flujo nodariano generalmente en los pozos gasíferos, ¿ya? O los pozos petrolíferos que tienen altos caudales de producción, ¿ya? Entonces, no se olviden que la ley de Darcy solamente aplica a situaciones con flujo laminar, ¿no? Y el flujo laminar generalmente no se exhibe, hemos visto este tema anteriormente, solamente nosotros vemos y consideramos régimen de flujo radial, ¿verdad? Y en el tema del lineal, cuando habíamos visto al principio, es muy difícil que se presente, ¿no? En el tema del laminar, ustedes saben que cuando pasamos cierto número de Reynolds, entonces ya podemos entrar a un flujo turbulento. Y generalmente en el reservorio, en cercanías del pozo, se presenta régimen de flujo turbulento, porque existe una transición, ¿no? Entonces, es muy importante que se considere el tema del flujo nodaraciano, ¿no? ¿Ustedes ya vieron algo de esto en producción uno o en producción 2? Hola, Sí, ¿me escuchan? sí, ¿Vieron? ok. ¿Aló? Hola, les preguntaba si ustedes vieron el tema de flujo nodaraciano. No que yo recuerde, Inge. Inge, no, no vimos Ya, perfecto. ese club. Ya, perfecto. Entonces, anoten esto porque es muy importante y también va a ser considerado en el tema se considera en el tema de la determinación de caudales en pozos gasíferos principalmente, ¿no? Entonces, como les decía, se supone que existe flujo no darciano, ¿no? En la mayoría de pozos petrolíferos donde existen velocidades in situ relativamente bajas, ¿no? Perdón, relativamente altas, ¿no? El flujo laminar se considera para pozos petrolíferos cuando la velocidad es relativamente baja. El flujo no darciano en pozos gasíferos se presenta casi en la mayoría de los pozos, ¿no? Salvo que tengan caudales de producción bajos. Ya, ya. En pozos petrolíferos, generalmente en los pozos, en los reservorios de petróleo volátil, se presenta el flujo no darciano, ¿ya? Cuando se producen a altos caudales. Aquí en Bolivia, en ningún pozo petrolífero se presenta flujo no darciano, porque los caudales son bajos, ¿no? Además, hay que tener en cuenta un tema que es muy importante. Eh, Incide también el tema de que la roca sea consolidada y no consolidada. ¿Sí? Entonces, no se olviden que la mayoría de los campos petrolíferos que tenemos en Bolivia están o en el área del Boomerang, donde están Surubí, Surubí Bloque Bajo, em, Paloma, los del bloque Mamoré.
y tenemos otros por la parte de Villamontes, ¿no? Lo que es el límite entre Piedemonte y Subandino Sur, en la parte Tarija, ¿no? Entonces, ahí generalmente los reservorios productores corresponden o tienen, eh, están constituidos de areniscas no consolidadas, entonces también hay un efecto ahí de daño por la migración de finos. Entonces, el componente no darciano debido al flujo turbulento normalmente representa una caída adicional, ¿ya? Y eh, en términos de ecuaciones de derivadas parciales, se puede ver que el gradiente de presión respecto a la variación de la distancia dentro del reservorio ya es igual a la viscosidad sobre la permeabilidad por un coeficiente que contempla varias propiedades de la roca, más un coeficiente beta, densidad, ¿no? Y el mismo factor que contempla varias propiedades de la roca. Cuando hablamos de flujo no darciano, nosotros podemos determinar una caída de pseudopresión en función a la pseudopresión ideal más la caída de pseudopresión por el factor de daño más la caída de pseudopresión por el flujo no darciano. Ya. La caída de presión por el flujo no darciano es equivalente a esta ecuación. 3.161 por 10 a la menos 12, ¿no? Y como les decía, acá tenemos beta, la temperatura, la gravedad específica del gas, viscosidad del gas, eh, el espesor al cuadrado y el radio del pozo. Y esto por el caudal del gas. ¿Están copiando? Sí, Inge. Sí, Inge, ¿nos podría Ya, dar un perfecto. tiempito para copiar? Claro, copien, no hay problema. Gracias, Inge. Y entonces, mientras que estemos copiando, le informo que la tolerancia de los 10 minutos que indicó la clase, de los 5 minutos, perdón, de los 8:30 a 8:37, de hecho, Sí, le tomó parte, estaban asistiendo 16 ya. personas. Ya le mandó al mayor el parte. Ah, ya, perfecto. ¿Ya le mandaste? Sí, solo eran Ya. 16, no, de mayor, de ingeniero. 16 personas, dices, ¿no? ¿Quiénes Sí, faltaron? ahorita estoy haciendo la lista para corroborar, Inge. Ya, pero a las 7:45 o 7 menos 10, ¿estaban igual solo los 16 o estaban todos? Estaban esperando igual, ingeniero, pero como ha dado la disposición No, que era 8:30, entonces todos debían estar al tanto. claro, pero estaban esperando todos, porque eso también habría que Eh, considerar. La verdad solamente ha conectado lo que he visto pocas personas, lo que estaba en el informe de activación. Bueno, ya. Sí, igual estoy informando al coronel, al mayor. Efectivos somos 21, Inge, por ese caso, forman 16, faltaban 5. Ya. Efectivos. Efectivo 21, forman 16 y faltaban 5. Una cuestión. Pero Dime. efectivo no es el que realmente, ay, perdón, el que realmente está en clases. No, efectivo es la cantidad total de estudiantes que tienes. Cuando hay efectivo, Ah, forman y faltan, es el parte. Forman es cuando los que asisten, los ya, que no forman o faltan son los que no están, digamos. gracias. De nada, Inge.
¿Ya terminé de copiar? Uy, ve, en el celular me ha vuelto a pasar esto de la cuenta de Microsoft. Puede ser lo mismo, Inge, lo que le indiqué, ¿no? Lo mismo puede ser Mm, por igual. Inge, ¿ha visto hora ¿ya? 23? ¿Qué? ¿Ha visto hora 23 de las noticias? Mm, no, ¿qué pasó? No sé, el ministro de Educación ha ido a entrevista y supuestamente ha dicho que si esto se larga hasta mediados de junio o junio, Mm, supuestamente, o iba a alargarse más, ¿no? Hasta abril, creo, ha dicho, sí va a suspender el año académico. Hola. ¿hola? Inge, perdón, no podía entrar. Lo he vuelto a reiniciar, entrar, apagar. Ya, a veces pasa. Consideren eso. Está bien, Inge. No creo que se vaya a suspender el año escolar porque tiene que darse modos, ¿no? Porque es perjudicial para todos, ¿no? Eso sí. Mm. ¿Ya han copiado? Sí, Inge, ya Ya, terminé de copiar. Gracias, Inge. ya. Entonces, Sí, fíjense, Inge, gracias. con gusto, muchachos. Entonces, la caída de pseudopresión por efecto del flujo nodalciano es igual a qué? A un coeficiente de flujo nodalciano que se denomina F y el caudal de gas al cuadrado, ¿no? Como habíamos visto anteriormente, es una solución cuadrática porque está en términos de velocidad cuadrática. Entonces, Eh, nosotros, como les decía anteriormente, podemos determinar este factor beta en función de el tipo de roca que tenemos, si es arenisca consolidada o no consolidada. Pero diferentes autores han dado como válida esta ecuación, ¿no? Donde beta es igual a 1,88 por 10 a la menos 10 por la permeabilidad, ¿no? Elevado, permeabilidad de la formación, elevado a la 1 menos, a la menos 1 por 1,47 por la porosidad de la formación, ¿no? ¿Qué porosidad vendría a ser esta? Efectiva. Perfecto, sí, muy bien. Elevado a la menos 0,53. Ya. Entonces, ¿cómo se aplica el tema de flujo no darciano en el cálculo de las caídas de presión o caudales que se tienen? Entonces, hemos visto régimen de flujo transiente, ¿no? Entonces, anoten, para régimen de flujo transiente, no se olviden que habían dos formas de calcular, ¿no? Una era con la pseudopresión y otra era considerando también la presión promedio. En términos de pseudopresión, nosotros tenemos esta ecuación, donde tenemos acá el coeficiente de flujo turbulento y el caudal de gas, ¿no? Inge, ¿puedes repetir una vez más cuáles eran los dos métodos para resolver lo de transiente? ¿Se acuerdan que habíamos hecho en clases varios ejercicios y hacíamos por el tema de pseudopresión porque es el método más exacto, porque permite considerar el área bajo la curva y lo segmenta, ¿se acuerdan? Varios segmentos del área, de áreas debajo de la curva. Entonces, ese es el método más exacto, pero también les dije que se puede hacer un cálculo considerando la presión promedio, ¿no? ¿Se acuerdan que calculábamos Z promedio, presión promedio? Entonces, esas son las dos formas de hacer cálculos y hicimos ejercicios en ese Creo que sentido. era lo que hicimos de tarea, ¿no? Lo que había que llegar Z promedio, el P promedio, Z, todo eso, ¿no ve? Claro, en clases hicimos y luego les di también tarea, ¿no? Y tú me enviaste, creo. Sí, Inge, le envié. Por si acaso, Ujú. Inge, lo que le mandé a su WhatsApp, esos son los que me han enviado. Eh, esos serían en sí. Lo descomprime con WinRAR, nomás lo puede abrir normal. Si tiene algún Sí, problema, me sí. avisa, Inge. Ya, perfecto, gracias.
Bueno, entonces, como les decía, noten, acá está. Pseudopresión inicial menos la pseudopresión de fondo de pozo fluyente, ¿no? Es igual a 1637 por caudal de gas por temperatura del reservorio sobre transmisibilidad, ¿no? K por H. Y estos términos que ya vimos, ¿se acuerdan? Nosotros habíamos visto esta parte hasta 0,87 S. Entonces, ¿qué se hace? Es aumentar el término referido al flujo no darciano. ¿Ya? ¿Ya han copiado? Un momento más, por favor, Inge. Sí, que porfa, estamos copiando. Copien, copien, no hay problema. Sigo sin poder entrar. Juan, Juan González no podía entrar, ¿no? ¿Quién es Y 733? Dice, yo Inge, ya tampoco puedo entré, ver nada de lo que muestra. Inge puede entrar. No está bien, pero después hay 508,684. Yo tampoco puedo ver nada de lo que muestra, dice. Ujú. Inge era yo, pero ya lo veo. Lo reinicié. Ah, ya, Si es que tienen que reiniciar su programa para que puedan ver. está bien. ¿Positivo? Sí, Inge, ya acabé. Gracias, Inge. Con gusto, sigan, sigan. Sí, Inge, ya está. Muchas gracias. Ya. Entonces, fíjense, en la segunda ecuación nosotros ya tenemos el cálculo del diferencial de pseudopresiones en función de un producto está en función de el factor de flujo turbulento por el caudal de gas, ¿no? El factor de flujo turbulento o factor inercial está en función al factor de flujo no darciano, al coeficiente de flujo no darciano, por la permeabilidad, por el espesor, sobre 1422, la temperatura del reservorio, ¿no? Este producto está referido al caudal que es dependiente del factor skin o factor de daño, ¿ya? Cuando hablamos de factor skin o factor de daño, no se olviden que hablamos del daño que se genera en cercanías del reservorio, en cercanías del pozo, por la perforación, por los baleos, por la completación, por si existe penetración parcial en el reservorio, ¿verdad? Entonces, nosotros después obtenemos lo que se denomina un factor de daño real, ¿no?
el factor de daño real está debido al daño de la formación, ¿no? O estimulación, más el caudal dependiente del factor de skin. Ahora, como les decía, hay dos formas de hacer el cálculo, con el uso de pseudopresión y la presión cuadrática o cuadrada, ¿no? Entonces, en el caso del régimen de flujo transiente, nosotros tenemos y podemos aplicar esta ecuación, que es la que nos permite hacer el cálculo de caudales o presiones de fondo fluyente o caídas de presión, ya, o radios de pozo, dependiendo de lo que nos pida, ¿no? En la ecuación, o en el problema, perdón. Copien, por favor. Ya está. Aló. Sí, Inge, estamos terminando de copiar. Ya. Inge, ya terminé de copiar. Muchas gracias. Ya. No, con gusto. Por si acaso, no se olviden que el caudal está en unidades en miles, ¿no? Miles de pies cúbicos. Ya, esto era para flujo transiente. Ahora vamos a ver para flujo semiestable, ¿no? De la misma forma, no se olviden, como les decía, pseudopresión y presión cuadrada. Entonces, cuando ustedes vean la viscosidad y Z promedio, se supone que han hecho el cálculo o que deben utilizar la presión promedio. ¿Y cómo se calcula la presión promedio? Es una fórmula con raíz cuadrada, creo, Inge. Ahorita lo voy a ver. Exacto. Una que nos O dio. sea, es la ¿Es una aritmética, ¿no? raíz cuadrada de la presión? Es ¿O Eso. es de la suma, es un promedio aritmético, ¿no? Presión sí, de drenaje al cuadrado más reservorio? presión, exacto, más presión de fondo fluyente al Inge, cuadrado dividido entre 2. una consulta. Para hallar la viscosidad promedio hay dos métodos, el gráfico y hay por ecuaciones. ¿Cuál sería el recomendable utilizar, digamos, para los cálculos?
por ecuaciones, ¿no? Porque no te olvides que los gráficos son monogramas que están elaborados en función a ciertos rangos de presión y temperatura, ¿no? Pero para fines académicos se puede utilizar también la gráfica. Ahora depende de qué autor, porque Está bien, entonces. sí, por eso lo único que ustedes tienen que considerar es utilizar una presión promedio y con eso ya tienen también una viscosidad promedio. Sí, ya, Ujú. gracias, sí. ¿Qué ecuación utilizaba antes, con gusto? ¿La de Lee González? Porque también hay otras, pero les complica, ¿no? Ya está. Me avisan, por favor. Ya estoy, Inge, muchas gracias. Ya, con gusto, muchachos. Ya, entonces, estas dos ecuaciones para régimen de flujo semiestable, ¿verdad? Ahora vamos y copien para régimen de flujo estable. ¿Ya están? Uy, ya está, señores. Sí, Inge, gracias. Ya. Ahora les hago una pregunta, a ver. Michael, toditos, madre, toditos. Jorge, ¿cuál de estas ecuaciones utilizarían en el examen si es que no se les da mayor información sobre si estamos en etapa de recuperación primaria, secundaria, mejorada, eh, y hablamos de un pozo que está en producción en un determinado tiempo? ¿Cuál, cuál utilizaría para las ecuaciones? Vayamos pensando, se les dice, se tiene un pozo que entra en producción
o que produce un caudal de 30 millones de pies cúbicos por día. Se les da una tablita de datos de las propiedades de los fluidos, del reservorio, y se les pide calcular la presión fluyente de fondo de pozo. ¿Qué régimen utilizarían si solamente les doy esos datos? Yo utilizaría la semiestable. ¿El estable? Semiestable, Inge. Pseudoestable. No, semiestable. ¿Me escucha? Semiestable, ya. O sea, es semiestable o pseudoestacionario. Ya, pero ¿por qué? ¿Están de acuerdo con Jorge? Yo sí, Camacho. Inge. Ya, ¿por qué? Pero a ver, entonces, Michael y Jorge. Inge, yo por lo que mal no recuerdo, si no sé si estoy equivocado, por favor, corríjame. A lo que yo sabía que cuando es flujo ya estable es cuando ya se tiene una producción óptima y no hay ningún tipo, digamos, de corte, se podría decir. Es continua. Y cuando es flujo pseudo o semiestable, como se dice, es cuando está en una etapa de cuando como se le pone con un levantamiento artificial o tipos de bombeos. No mezclen levantamiento artificial con este tema, porque el levantamiento artificial, esto es reservorios, no producción. El levantamiento artificial solamente lo que hace es coadyuvar a la presión de fondo para que pueda subir el hidrocarburo, el fluido, ya sea petróleo o condensado hasta superficie. Aliviana la columna de fluido que se tiene en el pozo, ¿no? Por eso metes gas lift, ¿no? Para aliviar la columna de petróleo y que el petróleo pueda subir. Sí, puedes utilizar bombas, bueno, de caídas progresivas, bombas de hidráulica y demás, pero no tiene nada que ver. ¿Se acuerdan? Y por eso también les había dado ese tipo paper de ese capítulo para que lean. ¿Se acuerdan cuáles son las características del flujo estable? Solo es que recuerden eso. Está asociado generalmente a qué? A la presencia de un acuífero, ¿no ve? Pero más que nada al tema de que ingresa agua, porque se estaría realizando recuperación secundaria, ¿no? Se estaría inyectando agua, les dije, en el reservorio. La respuesta que han dado está bien, es pseudoestable. No pueden utilizar estable porque les decían estable es que se está aplicando un método de recuperación secundaria o mejorada. No están en etapa de recuperación eh, primaria. Entonces, pseudoestable es aquel que ya ha alcanzado los límites del reservorio. Los límites del reservorio causan un efecto sobre la caída de presión dentro del reservorio, ¿verdad? La caída de presión es la misma en cada punto del reservorio. En el régimen de flujo estable, ¿hay caída de presión? No, Inge, es constante. No, no. Entonces, ¿cómo no habría caída de presión? Porque hemos dicho que justamente hay una energía externa, ¿no ve? Que constantemente va reponiendo el volumen que se va produciendo. Entonces, esa es una consideración muy importante que tienen que tener en cuenta. Por eso les decía y vuelvo a hacer énfasis en esto. Ahora, nadie me ha preguntado por qué hay variaciones acá en las ecuaciones 0,75, 0,5, ¿no? ¿Mm? ¿Por qué 0,75? Porque esto es igual, de toda la integración que se hace a la ecuación del flujo radial, ustedes saben que aquí quedaría un 3 cuartos, ¿no? Entonces solamente se aumenta el skin y lo que habíamos hablado, el caudal en función al flujo turbulento. Pero no se olviden que este término de, está en función de la asunción que se hace que el pozo está situado al centro del reservorio que tiene un régimen de flujo, una geometría de flujo radial, ¿no ve? Ahora, entonces vamos a aprovechar, porque creo que no han leído entonces lo que les he dado, de hacerles las preguntitas.
Ya. Qué ya. A ver. Ya. Les voy a hacer unas cuantas preguntas. A ver, vamos a hacer el control de lectura de lo que han repasado, porque también tiene que ver con lo que estamos viendo ahora. Hola, hola. Sí, Inge, Sí, se le Jesús. escucha. Ya, perfecto. Entonces les dije que lean ustedes hasta la página todo lo que sea referido a pozo vertical, ¿no? Nada de fracturamiento, pozo fracturado, ni horizontal. ¿Sí? Sí, Inge. Ya, perfecto. Entonces, justamente ahí es que sale del, ay, miércoles, del control de lectura es que ustedes vieron que cuando no se tiene un área de drenaje circular, se tiene que considerar otros factores de forma. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que en clase les hablaba del factor de forma de Dietz o Dietz Shape Factor? Hola. Ya. Les voy a hacer las preguntas, ¿ya? Inge, el factor de formación que usted nos dice es sobre el que se llaman los diferentes tipos que puede existir. Nos dio una tipo gráfica, un cuadro donde se mostraba diferentes Claro, tipos, puntos. les di en clases una hoja, Sí, creo, y también les di para el control de 20. lectura. Sí, ya, Eso, ¿verdad? estaba bien. Sí, porque pensé que era el Exacto. otro. No, no, Gracias, no, sí. está bien. De nuevo, no se puede enviar supuestamente me habían habilitado el Forms, pero no sé, no se puede enviar nuevamente para variar. Entonces, les voy a tener que hacer por el chat la misma pregunta y respondan a la brevedad posible, por favor, ¿ya? Uy, le mandaba a Ronald. Y ahora sí. Ya, por favor, contesten a la brevedad posible. Le mando a la reunión, por si acaso.
¿Ya les llegó? ¿Inge lo Sí, han ya mandado acaba de... por WhatsApp o por No, acá? no, por acá la reunión, para que ahí pongan su Ah, respuesta, rapidingui. Ingeniero, muy buenos días. Disculpe que le moleste. Mi Eh, mayor, ¿Cómo le va? Qué gusto. Ingeniero, ¿sabe qué? Estoy quitando algunas preferencias a los estudiantes para evitar que haya esos ya, conflictos tecnológicos. Voy a estar molestándolo entre el transcurso de su clase. Seguramente va a proyectar algunas diapositivas. Quiero hacer algunas pruebas. Y las únicas que puedo hacer es cuando ustedes están conectados, para que ellos no ya, tengan acceso a muchas situaciones, ingeniero, porque hemos visto que estos muchachos están haciendo cosas que no corresponden. ya, perfecto, mi mayor. Mi mayor, por favor, no sé si le podría, como le había comentado anteriormente, yo me puse en contacto con sistemas por el tema de que me habiliten forms para poder hacer las consultas, la evaluación en clases, pero no puedo, no me genera la opción. Entonces pensé que había generado ya anteriormente, pero creo que es para otro equipo, para otro team. No sé si podría ver ese tema, mi mayor. Le solicito. Sí, le comento que ya he averiguado sobre ese aspecto. Me dijeron más o menos cómo activarlo. Vamos a hacer después de su clase. Yo le voy a molestar para hacerlo en línea, Ya, cómo podemos activarlo. Pierda cuidado, ya, ingeniero. perfecto. Muchísimas gracias y mil Ya, disculpas a molestarlo. usted. No, a ustedes, gracias, mi mayor. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Disculpe, ingeniero. Voy a hablar con Michael. ¿Me escuchas? Perfectamente, mi mayor. ¿Quién está faltando de tu curso? Mi mayor, hasta el parte que tomó al inicial faltaban 5 personas, pero ya se han incorporado. Está sin novedad, mi mayor. Ya le envié el parte hace rato. González. firme, 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 mi mayor, firme. Firme, mi mayor. Hola. Gracias, gracias. Hasta luego. Por favor, estimados estudiantes, lean bien la pregunta que les estoy planteando, ¿no? Porque es del paper que se les ha dado en la anterior clase. No es poner copy-paste. Inclusive, hasta son 7. Es del paper, por si acaso. ¿Ya está? Inge, un momento, por favor. Ya.
Está. Le estoy mandando la segunda pregunta. ¿Ya? Ya, muchachos. La primera pregunta creo que ya mucho tiempo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13. Ya. La primera pregunta. La respuesta de Omar Cristian ha llegado tarde, ¿no? ¿Ya vieron la segunda pregunta? Sí, ingeniero. Ya. Y está. Este es más fácil, ¿no? Ya, la segunda ha sido muy fácil, ¿no?